Harim Shalom, buenas noches, bienvenidos a nuestra 38ª clase del 38º Cañonazo Talmúdico, hoy con un tema espinoso que proviene de Masejet Ketubot, página 9a, dificultad en probar un caso de adulterio en el caso de la virginidad de la novia. Leyendo la Torah desde una perspectiva literalista, y esto es ciertamente la idea que muchos fundamentalistas se llevan, y es que el pueblo judío en la época bíblica eran tejanos, es decir, cualquier, ofensa que era castigable con la muerte, inmediatamente tenía uno un batallón de voluntarios para apedrear ya sea a la adúltera o al idólatra, etcétera. Y esto, como vamos a ver, no era el caso. Muchas, la inmensa mayoría, si no todas, las transgresiones que requerían o cuyo castigo era eh, la pena de muerte, la pena capital, requerían un dispendioso y muy complicado sistema legal para probar que la persona en efecto era culpable del crimen que se le imputaba y luego pues llevarlo al castigo adecuado. Ok, entonces aquí estamos hablando del tema de una persona que se compromete a casarse con alguien que dice ser virgen y a la hora del té resulta que no era virgen la muchacha. Amar Rebi Elazar, dice Rebi Elazar, Haomer, una persona que dice Petach Patuach Matzati, una persona que dice encontré la puerta abierta. El lenguaje de la Gemara es bastante eufemístico. Encontré la puerta abierta. Neeman le osra alav. Este testimonio exclusivo, este testimonio verbal de la persona es suficiente, de acuerdo a la opinión de Rabbi Eliezer, para prohibir esta persona, para prohibir la relación, cualquier relación futura entre este señor y su desposada. ¿Ok? Una vez una persona en la legislación toraítica hace una acusación de infidelidad, acusación, no sospecha. Para sospecha está la ceremonia de la sotá, donde la sotá va donde el Cohen. Es una ceremonia bastante extraña. No, aquí la persona acusa. El marido dice, mi esposa sostuvo relaciones adúlteras con alguien más. ¿Ok? O en este caso, mi desposada, mi comprometida, supuestamente virgen, no llegó virgen. A partir de esa acusación, la persona, el marido, no puede tener relaciones sexuales con la acusada. De ahí en adelante. ¿Ok? ¿Todo claro? No, ok.
Y la Gemara se pregunta, motivo es muy sencillo. El motivo es muy sencillo. El motivo es que si ya hay una relación adúltera, entonces este matrimonio acaba de una de dos formas en el mundo antiguo. O en la persona es apedreada, o si no se pueden traer suficientes pruebas, igual es lo mejor es disolver ese matrimonio. Esto no tiene que ver nada con los sentimientos, Alejandro. Como en todo sistema legal, los sentimientos son irrelevantes. Ahora, el marido puede no hacer la acusación, pero una vez hecha ya la acusación, una vez esto pasa a ser proceso legal, no hay nada que hacer. Si la mujer es acusada sin fundamento, pues esperamos si el sistema legal es un sistema pues que no se van a encontrar testigos y pues esta mujer va a acabar divorciada, lo cual posiblemente si el marido está acusándola de manera fraudulenta, pues posiblemente lo mejor para esta señora es no estar casada con este señor. ¿Ok? En el caso que se habla Rabí Eliezer, es el marido el que está haciendo la acusación. ¿Ok? La mujer puede acusar al marido, desafortunadamente, Moisés, en la alajá clásica, no. O sea, pues sí, sí puede, pero en el mundo antiguo la poligamia era permitida. Entonces, pues que un hombre pudiera tener relaciones sexuales con varias mujeres no solo no era extraño, sino que en muchos casos era sancionado por la ley. ¿Ok? Eh, eh, la alajá, la alajá en cuestiones de a los Javerim que estudiaron conmigo la Mishnah de Gitín, oyeron esto varias veces, me oyeron repetir esto hasta el cansancio. La legislación matrimonial en el judaísmo beneficia, beneficia eh, claramente al hombre. Sí, la legislación matrimonial en la Torá era profundamente mucho más liberal y mucho más compasiva que cualquier otro sistema de ley matrimonial en el mundo antiguo. O sea, por comparación, la Torá le daba mucho a la mujer, mucho, 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 mucho. Que no le daba ni el código de Hammurabi, que no le daba ni la ley egipcia, ni la ley sumeria, y ciertamente pues no, ni la ley griega ni el derecho romano. Aquellas personas que son aquí abogados recordarán su clase de derecho romano, el concepto de pater familias en la Roma imperial, ni siquiera en la Roma republicana, la Roma imperial, es decir, estamos hablando siglo segundo, tercero de esta era. El padre de familia, la cabeza del hogar, tenía patria potestad sobre todos los miembros de su casa. Es decir, que si yo no, que si yo no me aguantaba a mi mujer, yo la podía matar.
era mi propiedad. Y eso no era un crimen punible bajo el derecho romano. Esto, por supuesto, en la halajá es inadmisible. En el derecho sumerio, el derecho mesopotámico, el divorcio, como lo es en el derecho, en la Sharia clásica, en el derecho islámico clásico, el divorcio era oral. Es decir, yo un día me paraba de mal genio y le decía a mi esposa, ¿sabe qué? Váyase. Adiós. No la quiero ver. Me aburrí. Yo no tenía que dar razones ni siquiera. En el judaísmo tiene que haber que un documento, tiene que haber un sefer kritut, un get, un documento. Ok, la legislación toraítica en la época toraítica es profundamente liberal. Y a través del desarrollo de la Torah oral, se han ido incorporando más y más derechos para la mujer. Por ejemplo, en la época de los hasmoneos se inventa la ketubá. ¿Qué es la ketubá? La ketubá es un dinero que se aparta en el momento del matrimonio y este dinero le corresponde a la mujer en el caso de que el marido muera o en el caso de un divorcio. En el mundo antiguo, por eso es que la viuda, la divorciada y el huérfano son esos ejemplos que la Torah constantemente trae. En un mundo donde el único tipo de riqueza tangible era la tierra, y solo los hombres podían ser terratenientes, cuando una mujer se divorciaba, salía sin nada. La Ketubá, que aparece más o menos siglo segundo antes de la era común, compone eso. Luego, en el siglo X de esta era, aparecen las Takanot de Rabbeinu Gershom. Rabbeinu Gershom era posiblemente el rabino más importante del norte de Europa y él introduce una serie de Takanot. ¿Que es una Takaná? Una Takaná es una legislación rabínica completamente, es algo que los rabinos se inventan. Esto es algo que Rabbeinu Gershom decidió que era una muy buena idea, logró el suficiente soporte político para lograr pasar esta ley y desde ese momento nosotros nos hemos visto sujetos a la Takaná de Rabbeinu Gershom, que es que ningún varón judío puede estar casado con más de una mujer al mismo tiempo. La Takaná de Rabbeinu Gershom acaba de jure, es decir, en el ámbito legal, acaba de jure lo que ya era una realidad de facto, que era que la inmensa mayoría de los judíos eran monógamos. A partir de la Takaná de Rabbeinu Gershom, es imposible para un varón judío estar casado con más de dos mujeres. La segunda Takaná, eso es siglo X más o menos, año 1000 en Francia. La segunda Takaná de Rabbeinu Gershom, que tiene que ver con esto, es que una mujer no puede ser divorciada en contra de su voluntad. Hasta la Takaná de Rabbeinu Gershom, el divorcio judío, incluso con toda su liberalidad, podía ser aplicado en contra de la voluntad de la mujer. A partir de la Takaná de Rabbeinu Gershom, el señor tiene que probar su caso, tiene que probar que el divorcio está justificado y a la vez la mujer tiene que acceder al divorcio. ¿Ok? Entonces, en la halajá hay progreso, Javerín. No se coman el cuento de que la Torah nunca cambia, la halajá. Ha habido progresos sustanciales entre el monte Sinaí y hoy en día en cuestiones de derecho matrimonial. Que el derecho matrimonial judío hoy siga favoreciendo de manera muy prominente al hombre es, en mi opinión, algo que debe ser corregido. Pero es algo que solo puede ser corregido a través de
un proceso halágico continuo y moderado y ponderado. La tercera tacana, hay varias tacanas, la tercera tacana tiene que ver que uno no puede leer cartas ajenas. Y que cualquier persona que ponga en duda un get, es decir, un divorcio judío expedido por una corte legítima, puede ser puesto en jerem. Esa es otra de las takanot de Rabino Gershon. Entonces, tenemos el caso aquí de una persona que dice, la mujer con la cual no me casé, yo me casé, supuestamente debía ser virgen y no lo era. Es una acusación del marido cuestionando la virginidad de la esposa. En la Biblia, pues esto se describe en detalle, si la mujer no puede procurar pruebas de la virginidad, se le pone, se le ejecuta prácticamente. Vemos que en el proceso rabínico es un proceso muchísimo más calmado. Y es, el marido dice, no pude, no, ¿qué, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la palabra de él versus la palabra de ella. El marido dice, la muchacha no era virgen. ¿Qué consecuencias legales tiene eso? No salimos a apedrearla inmediatamente. ¿Cuáles son las consecuencias legales de esa? Neemán le osra alab. Ah, ok. Entonces ustedes ya no pueden seguir viviendo juntos, ustedes no pueden tener relaciones sexuales. Primer punto. La Gemara, esto es una afirmación de un Tana. La Gemara tiene la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué le creemos al tipo? Esa es la pregunta que hace la Gemara, no es, uy, bien, o uy, no, deberíamos apedrearla, como dice la Torá. No, la pregunta de la Gemara es, ¿y de cuándo acá el tipo tiene, simplemente con una afirmación, tiene derecho a hacer esto? ¿Y por qué? Por qué le parece tan exótico a la Gemara que una persona pueda hacer esto? Sfek, sfeika, hu. Porque aquí estamos hablando de una doble duda. Safek tachtav, safek ein tachtav. ¿Ok? O sea, el tipo prácticamente está acusando a su novia de adúltera. Y la Gemara dice, un momento, un momento, un momento. Aquí pudieron haber pasado muchas cosas. O la relación sexual ocurrió después del compromiso o antes. Veim timtzalomar tachtav, si el tipo puede demostrar que la relación ocurrió después de que ellos hicieron su kiddushin, después de que ellos se casaron, safek beones, safek beratzon. Aquí hay una doble duda de si la relación sexual fue voluntaria o forzosa. Entonces, por lo tanto, concluye la Gemara, no hallar prueba de virginidad para este señor no constituye una acusación válida de adulterio. No, no aplicamos esta doble duda. Srija be'eshet kohen. Es necesario decir esto, o sea, Rabbi Eliezer tiene que decir lo que dijo en el caso de la esposa de un cohen. ¿Por qué? Porque un cohen no se, o sea, ideal, el cohen debe casarse con una mujer virgen.
Ve'ibayet eima be'eshet Israel. Incluso hay un caso donde podría afirmarse esta afirmación de Rabbi Eliezer en el caso de una mujer de un judío común y corriente. Por ejemplo, Kegon de Kabil ba abuja kidushin pejuta mi bat gimel shanim beyom echad. Como en el caso de que el padre hubiera recibido kidushin por la novia antes de los 3 años de edad y un día. Recordemos, Javerim, que en el mundo antiguo la totalidad, o si no la inmensa mayoría de los matrimonios eran matrimonios arreglados. La familia se reunía, dice tú te vas a casar con esta, tú te vas a casar con esta. Y estos arreglos podían hacerse incluso cuando los involucrados son bebés. ¿Ok? El papá del novio puede dar kidushin en su nombre al papá de la novia, el papá de la novia recibe el kidushin. ¿Ok? Maika Mashmalan. ¿De qué? ¿Por qué tenemos que traer este ejemplo? Taniana. Porque aprendemos en una veraita, Haomer la Isha Kidashtich. Una persona que dice de una mujer, yo hice Kidushin con ella, es decir, yo estoy comprometido con ella. Veji Omeret, lo Kidashtani, y la mujer dice, ¿cuáles? Yo no estoy comprometido con usted. Hi Muteret Bikrovav, le permitimos a esta mujer casarse con el hermano, por ejemplo, del tipo, Vehu Asur Bikroboteja. Mientras que el tipo que dice, yo estoy casado con ella, no puede casarse con sus parientes cercanos. Que el caso es el siguiente. Rubén dice que está casado con Sara. Sara dice, yo nunca me casé con este tipo. Tenemos aquí el mismo caso, la palabra de él en contra de la palabra de ella. Bueno, en el primer caso es la palabra de él, porque no sabemos si la mujer está disputando o no el caso de la virginidad. Pero acá tenemos un caso claro donde él dice, yo me casé con usted y ella dice, yo no me he casado con usted. En ese caso nos dice la veraita, nos comportamos, o sea, asumimos que los dos tienen la razón. Ella puede casarse con el hermano de Rubén, que si estuvieran casados no se podrían casar, mientras que él, que dice que está casado con Sara, no puede casarse con Lea, la hermana de Sara. Mahu de Teima, por qué tenemos que enseñar esto? Hatam, en este caso, en ese caso, es decir, en el primer caso, en el caso del tipo que dice, mi mujer no era virgen, Vadai Kimle, él tiene claro que esta mujer no era virgen. Abaljaja, pero en este caso, Mikemhu de lo Kaim Lei. En este caso, establecemos que hay, o sea, el hecho del Kiddushin es disputado. En el primer caso, el hecho de la falta de virginidad de la señora, al parecer, pues es un hecho. Kamash Malam, por eso tenemos que enseñar ambas Beraitot. Una en la cual el testimonio del esposo es suficiente para, de cierto modo, autoprohibirse relaciones con esta señora de aquí al futuro. Y otro caso en el que a ambas versiones de la historia se les da igual valor. Es una subida enredada. Preguntas.
¿Alguien puede acusar sin ser el marido? Sí, si hay testigos, sí. Los testigos pueden acusar, y nosotros vimos a esta señora entrando al motel con un señor que no era su esposo. Y le dijimos, usted sabe que esto es adulterio. Y ella dijo, sí, y no me importa. No, ok, pueden traer al Bedín. Ok. El hombre puede aceptar a la mujer aunque no sea virgen o está obligado a denunciarla. Hoy denunciarla ante quién. Ok. Esto ya lo hablamos la clase anterior. Esto ya lo hablamos en la clase anterior. ¿Es una mitzvah casarse con una virgen? No, no es una mitzvah. Las únicas personas que tienen esta indicación son los Kohanim. Y aún así, si un Cohen se casa con una mujer que no es virgen, el matrimonio es válido. Así no se deba casar con una mujer que no sea virgen. Pero para el demás pueblo de Israel no es necesidad. Entonces, hoy, en el pueblo, en el caso donde las instancias de matrimonios, es decir, de que la gente se casa con personas divorciadas, es más común, y ciertamente donde el sexo prematrimonial es mucho más frecuente, pues esto va a ser un caso cada vez más común. ¿Ok? Eh, eh, entonces, ese es el punto. Obligado a anunciarla ante quién, no hay Beddin, no hay Beddin ciertamente que pueda ejecutarlo. Y el punto es que por lo general la gente cuando se compromete, pues ya conoce su historia. Y pues la pareja verá si el tipo sí se quiere casar o no se quiere casar, pero pues eso es cuestión de gusto personal. No es una cuestión de, no es una cuestión de, no es una cuestión de obligación. Ahora, Ari, la halajá define virginidad no como pérdida, como presencia del himen. ¿Ok? Y en esto los rabinos tampoco eran brutos. Ellos saben que la presencia del himen hasta cierto punto, en la mayoría de los casos, garantiza que la persona haya sido virgen, pero en muchos casos, pues hay lo que se llama mukat etz, una persona, una suguía bastante extensa, en donde una mujer cae y se pega en un tronco y el himen se ruptura y el consenso es que esta mujer sigue siendo virgen. ¿Ok? Pero definido virginidad es una mujer que no haya tenido relaciones sexuales antes. No presencia o ausencia del himen. ¿Ok? Que es bastante más común y bastante más fácil de lo que se piensa, especialmente cuando hoy las mujeres montan bicicleta y montan a caballo y hacen un montón de cosas que en el mundo antiguo no solían hacer. Eso no significa que las mujeres eh, 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 no deban montar en bicicleta o montar a caballo, que lo hagan fantástico. Eh, eh, Creo que la mística del imen en nuestra sociedad está bastante desvalorada y lo que importa verdaderamente es
la integridad moral, el recato y la seniut, eh, eh, em, en mi opinión. ¿Cómo verificamos si un documento de divorcio es legítimo? Moisés, a menos de que tú seas un rabino, tú no vas a poder determinar si las leyes para la fabricación de Gitín son bastante exactas. Además, una vez el get se entrega, el get es destruido. Entonces tú nunca vas a ver un certificado de divorcio a menos de que tú lo estés siendo o un testigo o lo estés entregando. Lo que tú vas a ver es un recibo donde dice tal Beddin conformado por tal rabino, tal rabino, tal rabino, expidió un get que fue entregado tal día en presencia de tales testigos, tales testigos, tales testigos, y por lo tanto consideramos que la mujer fulanita, bat fulano y fulana está libre para casarse con cualquier otra persona. Eso es lo que tú vas a ver. ¿Ok? Juan Guillermo pregunta, ¿para el hombre había algún seguimiento de su conducta sexual? Si era un hombre promiscuo, ¿se le juzgaba por eso? Sí, especialmente en la literatura rabínica se considera una falla moral una persona como dicen los rabinos, se la pase donde las chicas alegres. Eso es una falla moral. Ahora, si es una transgresión punible, no, no es una transgresión punible. A menos de que alguna de estas muchachas esté casada con alguien más. O sea no judía o esté en estado de nidad. Entonces ahí sí hay una transgresión punible, con un castigo determinado. Pero eso no significa que la literatura rabínica, que el Talmud le dé pues rienda suelta a los hombres para que hagan lo que quieran, mientras que las mujeres pues deben estar todas calladitas, sumisas en la casa. Sí, legalmente para la mujer es muchísimo más peligroso y muchísimo más, tiene consecuencias legalmente concretas el tener una relación adúltera que para el hombre. Este es parte de la asimetría en el derecho matrimonial judío clásico. No lo voy a negar. Hay un desbalance, hay una asimetría. Eso no significa que los varones judíos pudieran ser pipilocos eh, 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 de tiempo completo, porque pues no estaban transgrediendo ninguna verá. Sí, tal vez ninguna verá en concreto, pero ciertamente era una falla moral, era algo que desdecía de la persona, no era algo que se juzgara positivamente y ciertamente, ciertamente era algo que iba a llevar a la persona a la transgresión. O sea, alguien que no le pone cuidado con quién se acuesta o que se acuesta con todo el mundo, va a acabar acostándose con una mujer en edad o va a acabar acostándose con la esposa de alguien más. ¿Ok? ¿Sigue existiendo esa simetría? Sí, sigue existiendo. Legalmente esta simetría sigue existiendo. Ha sido mejorada, ¿cierto? La Takaná de Rabbeinu Gershom, la que Ketubá ha tratado de emparejar un poco, pero falta mucho trabajo por hacer. Que yo sepa, no hay mención de enfermedades sexualmente transmisibles en la literatura rabínica. Seguramente en alguna teshuvá más
reciente se menciona, pero en fuentes clásicas no se me viene a la cabeza ningún tipo de si las enfermedades venéreas tienen eh, eh, realidad legal en el sistema halágico. Ok, continuamos. Umi Amar Rabbi Eliezer Haji. ¿Acaso esta es la opinión de Rabbi Eliezer? El Talmud disputa. Esta veraita no es consecuente con lo que dice Rabbi Eliezer en otra parte. ¿Por qué? Deja amar Rabbi Eliezer, porque en otra veraita Rabbi Eliezer dice, Ein ha'isha ne'eseret al ba'ala. Una mujer solo puede prohibirse a su esposo al aiskei kinui ustira ujmaase shehaya. Si hay fundamentos, si el hombre la ha no amenazado, pero si ya el tipo se huele algo, si ya el tipo se huele algo, Iskei Nui, ustirá, y si le ha dicho, usted no me sale de la casa y no se vuelve a ver con ese señor, Ujema Aseshe Haya, y como el anécdota, y como el cuento ese. ¿Cuál es el cuento ese? ¿Cuál es la historia de adulterio más importante de la Torá o el del Tanaj? El cuento ese de David y Bathsheba. No, en el caso de Tamar no hubo ningún tipo de adulterio. En el caso de David, Bathsheba y Uriah, es más complicado. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos en la primera veraita, Rabbi Eliezer dice, con que el tipo diga, la mujer no era virgen, ya la mujer queda prohibida para él. Una versión muy, muy extrema. Simplemente con un testimonio verbal se puede actuar la prohibición. Y aquí tenemos una versión un poco más moderada de Rabbi Eliezer, donde dice, no, se necesita cierto tipo de evidencia para poder establecer esta prohibición. Vetisbara Manaseshe Hayabe Kinui Ustira Hava. ¿En qué momento de esta anécdota hubo acusación? Uriah no se la olió jamás. Bueno, tal vez, pero no le dijo, usted no va donde el rey, etcétera. Veod mi asrua ha. Y más aún, ¿quién dijo que Bathsheba quedó prohibida al rey David? Ellos siguieron teniendo relaciones y luego tuvieron a Salomón y luego en ningún momento Bathsheba quedó prohibida de manera definitiva para David. La Kashia, esto no es problema. ¿Por qué? Hajika Amar, porque esto es verdaderamente lo que quiere decir la veraita. Ein ha'ishan en eseret al ba'ala, una mujer solo es prohibida a su marido, ela al iskei kinue vestirá mi ma'ase shehaya. Una mujer solo es prohibida a su marido a través de cantaleta. Kinui estirá es acusaciones y represiones, y esto lo deducimos de el cuento aquel. ¿Por qué? Porque en ese cuento no hubo ni cantaleta ni represión, y por lo tanto Bathsheba nunca quedó prohibida al rey David. Kashia, esto sigue siendo una complicación. Kinui ustira in,
Petach patuach, lo. En el caso de David y Bathsheba, hubo acusaciones. Natán, el profeta Natán, que si no es el profeta Natán viene y dice, usted está cometiendo adulterio. Claro que hubo acusaciones. Y esto nada tiene que ver con el caso de Petach Patuach. O sea, si David esperaba encontrar a Bathsheba virgen, no tendría mucho seso el asunto. ¿Queda más claro, Moisés? No sé qué es Suhum. Oh, ok. Ulta Ameich, Kinui vestirá in, pero es suficiente con que el marido le eche cantaleta, Edim lo, o necesitamos testigos. El ajajika amar, sino así se debe decir. Ein haishane eseret al ba'ala, be'ed ehad ela bishnei edim. Con que haya un testigo de adulterio, esto no puede prohibir una relación. Si hay dos testigos, ahí sí ya los dos testigos pueden denunciar a la mujer como adúltera y las relaciones tienen que cesar. Vekinui vestirá a filu beed ehad. Cantaleta, ¿cierto? Si el marido dice, usted es una adúltera, usted estuvo saliendo con ese señor, ¿se considera como un testigo? No, nami upetach patuach kishnei edim dame, sino que se considera como, igualmente como no encontrar a la mujer virgen, como dos testigos. Ok, aquí es donde armonizamos la versión de Rabí Eliezer. Rabí Eliezer tiene una veraita donde dice, un hombre puede dar testimonio de que no encontró virgen a la esposa y a partir de eso crear la prohibición para sí mismo. Tenemos otra veraita de Rabí Eliezer donde dice que se necesita kinui ustirá, es decir, que necesitaban cantaleta del marido y que el tipo la encerrara en la casa un par de días para establecer un precedente de que ahí algo estaba pasando raro. Y la Gemara resuelve diciendo que tanto encontrar a la mujer no virgen como Kinui Istirá, es decir, cantaleta, cuentan como dos testigos para la propia persona. Arie, si los dos testigos llevan esto al Beddin y esto se vuelve un caso legal, el marido puede perdonar todo lo que quiera, pero no puede tener relación. O sea, esta relación no puede continuar. Ahora, hoy día esto, Javerim, no procede. ¿Por qué? Porque los Batei Din, el adulterio es un crimen punible con la pena capital. Yo no he visto el primer Bet Din, al menos en mi experiencia, que juzgue casos de adulterio hoy en día. ¿Por qué? Porque si hay casos de adulterio, posiblemente hay casos de mamzerut y nadie quiere meterse en ese berenjenal de declarar a una persona mamzer. ¿Ok? Pero justamente aquí es donde viene esta veraita.
Vejiteima magaseshe ayam ibnei malo asruja. Y aquellos que dicen que el asunto aquel de David y Bathsheba, que ella no quedó prohibida, Hatam, hay unos que dicen Ones Hava, porque Bathsheba no cometió adulterio. Bathsheba fue violada. Si el rey le dice a uno, venga para acá, pues ¿qué dice uno? Es violación no violenta, en cuyo caso el que queda muy mal es David, pero no ella. O sea, un caso de violación y un caso de adulterio son diferentes. O que es la excusa más, en mi opinión, esta es una forma en que algunos rabinos querían hacer quedar bien a David. Y Bait Eima Kihad Amar Rabbi Shmuel Bar Nachmani. O está la otra opinión de, como dice Rabbi Shmuel Bar Nachmani. Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, Kol Hayotzela Milhemet Beit David. Toda persona que salía en la casa de David a pelear, Get Kritut Kotev Leishto, le escribía un divorcio a su esposa, un divorcio condicional. Vechtiv, y está escrito, Ve'at achich tafket le shalom ve'et arubotam tikach, es de la crítica de Natán, dice, tu hermano te puso a cuidar lo suyo y tú tomarás su cuestión. ¿De qué cuestión estamos hablando? La cuestión entre el marido y la esposa y la esposa, es decir, el get. ¿Ok? Esto, o sea, es una teoría muy linda que exime a David, pero se nos olvida se nos olvida un pequeño detalle, y es que Urías no era judío. Eso complica la presencia de un get. ¿Ok? Ahora, yendo a la pregunta de Genaro, las asimetrías generan injusticias totalmente. Y esa es una de las razones por la cual Urías el Hitita. En todo lado donde se dice Urías Agití, Urías el Hitita. Se habla en varias ocasiones que David tenía entre sus más fieles aliados una serie de mercenarios extranjeros. No se nos olvide que David pasó la primera parte de su carrera militar como un guerrillero. Primero, dice la Torah, todas las personas con quejas ante el rey se acercaron a David. Una especie de Robin Hood. ¿Cierto? Todo el mundo que tenía problemas con el gobierno acababa por allá en el desierto de Judea con David. Esto, esto incluía también personas no judías. Recordemos que en Eretz Israel vivían un montón de pueblos, filisteos, cananeos, y que Eretz Israel era el conducto entre los dos grandes imperios de esa época. Entonces es perfectamente normal que personas no judías acaben en el ejército de David.
Ok, entonces sí, Pedro, ciertamente el Midrash existe de que todos los soldados de David entregaban un get condicional, pero en mi opinión es un Midrash piadoso que está tratando de desactivar, una escena, un episodio bochornoso en la vida de uno de los personajes centrales del Tanaj. Porque si después de la Torá hay un personaje que es central en la Biblia, es David. David es el modelo de todos los demás reyes que van a venir después. ¿Ok? Y en mi opinión, sí, muchos Midrashim a veces tratan de, 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 de planchar las arrugas en los personajes bíblicos. Esto pues es un instinto natural eh, 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 cuando se hacen épicas, ¿cierto? Y miren, por ejemplo, lo que pasa hoy en Venezuela. Bolívar no mató una mosca, Bolívar no dijo una mala palabra en su vida, Bolívar era un prohombre, casto, eh, 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 siendo que es la realidad, y esto para mí me parece eh, eh, que es a crédito de la Biblia, que la Biblia no nos muestra un solo personaje perfecto. Todos los personajes del Tanaj son profundamente humanos, o sea, personas con una conexión con Dios que nosotros tal vez nunca lleguemos a entender de lo compleja y cercana e íntima que era, pero a la vez ni David, ni Abraham, ni Jacob, ni Isaac, ni Moshe, ni Aarón eran personas sin mácula. Y todos ellos, en tanto seres humanos, tuvieron éxitos y tuvieron problemas. ¿Ok? Ahora, volviendo al tema de Genaro, en mi opinión, el más grave problema, la más grave injusticia que esta asimetría en el derecho matrimonial judío causa es lo que se llama la crisis de las agunot. ¿Qué es una aguna? Una aguna es literalmente una mujer anclada. Ogen, ogen en hebreo significa ancla. Una aguna es una mujer a la cual su marido o no quiere o no puede darle el divorcio. Solo hay dos maneras en que un matrimonio judío puede terminar. Es o con la entrega de un, y solo el marido puede iniciar la entrega de un get. Entonces, ¿cuáles son los escenarios? Escenarios, digamos, moralmente trágicos pero neutros. Caso militar, ¿cierto? Persona, Mambrú se fue a la guerra. Qué dolor, qué pena. Mambrú desaparece y la mujer de Mambrú, Eshet Mambrú, se queda en su casa. Y si nunca encuentran el cuerpo de Mambrú, si nadie nunca puede dar fe de que Mambrú en efecto murió en los campos de Francia, la mujer de Mambrú no puede volver a casarse. Sigue casada.
Ha habido desde la Primera Guerra Mundial ha habido grandes avances en este campo. Hoy en día ciertamente es ciertamente una práctica una práctica recomendable. Todos los capellanes judíos del ejército norteamericano, lo primero que ellos dicen es, si usted está casado y usted va a ir a combate activo, por favor, usted me deja firmado un get para su esposa y yo lo guardo en mi oficina. Y el get dice, en el caso de mi desaparición, si yo no he vuelto y no me he reportado para tal fecha, 1 año, 2 años, 3 años, entonces el capellán, el rabino, tal y cual, tiene derecho a entregarle este get prefirmado a mi esposa. Esa es la práctica hoy en, al menos en el ejército israelí y en el ejército norteamericano, que son los dos grandes ejércitos donde hay soldados judíos. Hay otro, pues el ejército argentino, en menor número. En la Primera Guerra Mundial, en la primera Guerra Mundial, que fue la primera gran guerra donde hubo bastantes soldados judíos, esto fue un grave problema, porque la gente no esperó que en una guerra la gente simplemente desapareciera. ¿Ok? En las guerras napoleónicas, pues se sabía quién moría, ¿cierto? Del regimiento, en el regimiento había 100 personas, quedaron 63. Las otras 37 están aquí en el campo de Marte y pues ahí están. Uno le escribe la carta a la viuda, señora, su marido recibió una bala de cañón en la cabeza, con mucha pena, Napoleón. Pero en la Primera Guerra Mundial, donde había gas, donde había ácido, las trincheras, el infierno de Verdún, la gente simplemente a veces en átomos volaba, desaparecía. Y nadie los vio, nadie podía dar fe. Entonces esto fue un gran problema en la Primera Guerra Mundial. Para la Segunda Guerra Mundial, ya al menos en el ejército norteamericano, se estaba tratando de incentivar a los soldados casados a dar guitín antes de que salieran al combate. ¿Ok? O en el caso, por ejemplo, de un barco que naufraga o de una persona que es secuestrada y desaparece y no quieren dar prueba de vida, prueba de supervivencia o de no. Estos son casos trágicos, pero pues son moralmente neutros. Desafortunadamente hay muy poco que se puede hacer, especialmente en los casos militares. Pero también hay casos moralmente turbios, como personas que simplemente se niegan a darle el divorcio a la mujer. Ya no viven con ella, no se la aguantan, no la quieren ver ni en pintura, y es más, como castigo, no le entregan el get. Como el get es un documento religioso, ningún país occidental donde existe separación de iglesia y Estado puede forzar a una persona a entregar un documento religioso. Entonces, en muchos casos, el get se vuelve una ficha de, de litigación entre el hombre y la mujer. Entonces, por ejemplo, en la arbitración dice que la mujer se queda con el 50%, digamos. Y el marido dice, no, ¿sabe que no? Y pues si no me da lo que yo quiero, pues no le doy get.
y usted queda ahí varada y no se puede casar con nadie más. O si no me da custodia de los pelados, no le doy su get. Entonces, o sea, hacer esto es algo moralmente muy reprobable, pero sucede, y sucede con más frecuencia de lo que uno se imagina. Y en este momento hay muy pocos recursos, especialmente en el mundo ortodoxo, para combatir esto. Los movimientos liberales hay varios recursos. Yo, por ejemplo, no caso a nadie. Y esto, para las personas que se van a casar conmigo pronto, se los advierto de una vez. Si ustedes no me firman este documento, no los caso. Punto. Y es un acuerdo prematrimonial. ¿Qué dice ese acuerdo prematrimonial? Dice que el matrimonio judío que esta pareja va a incurrir es un matrimonio condicional. ¿Cuál es la condición? ¿Cuál es la condición? Que si la pareja se casa y luego se divorcia civilmente y hay un get, ok, se cumple la condición. La pareja se casó, bien. Si la pareja se casa y luego tiene un divorcio civil y a los 6 meses de haber entregado el divorcio civil no se entrega un get, un divorcio judío, la condición original del matrimonio no fue cumplida y el matrimonio se invalida de manera retroactiva. Es decir, esta pareja nunca estuvo casada. Claro, como en el judaísmo no importa, no hay hijos ilegítimos, hay mamzerim, pero no hay hijos ilegítimos. Entonces, si la pareja tuvo hijos, pues los hijos igual siguen siendo hijos de sus padres, a pesar de que retroactivamente el matrimonio se anule. Esa es una forma. Otra forma que es usada con menos frecuencia, porque es una solución muchísimo más radical, es lo que se llama Hafkaat Kiddushin, que hasta donde yo sé solo lo practica el movimiento Masortí. Esta idea de practicar Hafkaat Kiddushin fue en efecto la idea de un rabino ortodoxo, pero nunca lo dejaron practicar esta idea. Y la idea es básicamente que dado que el matrimonio es una institución rabínica y dado que una pareja entra al matrimonio con presunción de buena fe y de que la otra persona es un ser humano decente, si por algún motivo el matrimonio debe ser disuelto, una corte rabínica tiene el derecho de anular un matrimonio sin el consentimiento del marido. Esta es una medida muy polémica que debe ser utilizada en mi opinión, con cuentagotas, pero es muy útil para casos, por ejemplo, como el siguiente. Señora tiene su esposo le da un derrame cerebral y el tipo queda vegetativo. Una cosa súbita, pasan 5 años, pasan 10 años y el señor no se va a despertar. El señor sigue vivo, pero el señor no se va a despertar. ¿Qué pasa si esta es una señora joven de 20, 21 años, no ha tenido hijos? Ok, 5 años, 10 años, la señora pues al pie del cañón, pero después, ¿qué hacemos? Ok, condenamos a esta pobre mujer a vivir aguná el resto de su vida sin poderse casar, sin poder tener hijos, sin poder rehacer su vida.
Y pues ciertamente en el caso de maridos moralmente reprochables que se rehúsan a dar un bedín o gente que es prófuga de la ley. El marido estaba trabajando para la mafia italiana y el tipo desapareció y no hay forma de encontrarlo. Y dejó botada a la esposa y el man, quién sabe dónde estará, si está vivo, si está muerto, si está, ¿cómo es que es en El Padrino? Si está, si lo pusieron ahí de cimiento en algún estadio o el tipo puede estar tapado en plata viviendo en Tahití. Eh, 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 en ese caso, pues, ¿qué se hace? En mi opinión, lo justo, lo justo es hacer Hafkat Kiddushin. Es una medida polémica, el mundo ortodoxo no, no gusta mucho de esta medida, pero en mi opinión es una opción moralmente preferible a seguir teniendo agunot. Ahora, la única forma de deshacernos del tema de las agunot es o nos deshacemos de los kiddushin o nos deshacemos de la boda judía, tal cual la entendemos, lo cual no es una opción para muchos, o y simplemente la gente pues vive junta y no se casa nunca y no sé, si nos inventamos una ceremonia toda hippie, hacemos kiddush y le botamos pétalos a la gente y pues nunca hubo kiddushin, nunca hubo adquisición de derechos sexuales exclusivos. La persona puede hacer un neder de que se compromete a ser fiel, a ser monógamo y ya. Y pues si la persona rompe el neder, pues rompió un neder, ¿qué hacemos? Y la persona si luego se disuelve. Esto no es una opción para muchos o forzamos a todas las parejas que se casen a firmar un acuerdo prematrimonial que defina claramente que esta mujer no va a quedar aguna, que es lo que yo opto. Moisés, no es un divorcio, o sea, si hubiera divorcio no habría problema. Es una anulación. Vienen tres rabinos y dicen, este caso es hopeless, ¿cierto? No hay forma de encontrar al marido, no hay forma de despertar al marido, no hay forma de encontrar al marido. Esta señora necesita seguir con su vida. He aquí decidimos que el matrimonio de fulanito y fulanita ha cesado de ser. Eso es lo que es Hafkat Kiddushin. Es una disolución por parte de terceros de un matrimonio. Recordemos que en el judaísmo el matrimonio es ¿qué? Es un contrato entre dos personas. No es un sacramento, no es una unión de almas. Eso suena muy lindo y es un contrato legal entre el señor y la señora. Por lo tanto, en condiciones normales, solamente las partes involucradas, en este caso, y ahí es donde viene la asimetría, el varón puede iniciar la disolución de esta sociedad, de este contrato, que es lo que nosotros llamamos divorcio, que es efectuado a través de un documento que se llama get. Si por algún motivo el get no puede ser entregado de manera consciente por el marido y hay causa suficiente, en el movimiento Masortí nosotros creemos que es la responsabilidad de una tercera parte, es decir, el Beddin. Y esto es un Beddin, ese es el Beddin más reconocido y más prestigioso del movimiento conservador, que es el Beddin de JTS, de analizar el caso y en caso de encontrar que este sea un caso meritorio, disolver esta relación sin el consentimiento del varón, lo cual pues tiene pocos precedentes, pero me parece una solución desesperada. Yo prefiero no llegar a soluciones desesperadas y
prefiero que el matrimonio contenga una cláusula, cuando la gente se case, haya una cláusula que impida que la persona, que la mujer pueda llegar a quedar en una situación de agnut indefinida. Entonces, sí, Genaro, las asimetrías producen injusticias, pero dado que esto es un problema rabínico, le corresponde a los rabinos y al pueblo de Israel resolverlo. Yo no me caso bajo la jupá con este anillo te desposo de acuerdo a la ley de Dios. No, yo te desposo de acuerdo a la ley de Moisés y de Israel. Muy diferente. Entonces le corresponde a los herederos de Moisés y a los herederos del pueblo de Israel tratar de hacer de este pacto, lo más justo posible. Javerim, nos vemos en 2 semanas. Próxima semana no hay clase de Talmud. Lehitraot.